Buenos días, hermanos, espero se encuentren muy bien. Me gustaría compartir con ustedes un nuevo pensamiento, una nueva reflexión. Particularmente el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. El tema habla acerca de las preguntas del Evangelio. Y vamos a comenzar a leer Mateo. Y el día de hoy sería bueno que puedan leer el capítulo completo, Mateo capítulo 3. El versículo principal es el 14, pero vamos a leer desde el 13. Y dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El capítulo 3 comienza haciendo la presentación de quién era Juan el Bautista y cuál era su tarea principal. El versículo 3 cita: Este es quien el profeta Isaías habló cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Algunos versículos más adelante entendemos quizá la razón, o al menos una de ellas, que dan soporte a la pregunta de Juan hacia el Señor Jesús, dando a entender que él mismo no era digno de llevar el calzado de los pies del Señor. Versículo 11 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que continúa después acerca del bautismo del Señor Jesús, no hay una explicación directa. ¿Por qué el Señor, quien no necesitaba arrepentirse, insistió en recibir este rito que equivalía a confesión de pecados, según el versículo 6 que vamos a leer? Y dice: y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. Y arrepentimiento, ese arrepentimiento que habla en el versículo 11 que también leímos un poquito más atrás. Podríamos estudiar de esta porción que, en primer lugar, Jesús ahora comenzaba su oficio de mediador como profeta, sacerdote, como rey, y como seguramente se acuerdan, eh, en Éxodo, era normal que el sacerdote arónico asumiera su oficio públicamente en una ceremonia oficial. Así el bautismo del Señor significa que Él asumía su ministerio. Pero en segundo lugar, el bautismo del Señor Jesús fue la manera de que Él se presentó a su pueblo como el Mesías, tomando así su lugar con aquellos que eran pecadores. Él se identificó con aquellos a quien venía a salvar, y de esta manera, mirando hacia el futuro y de forma profética, miraba la cruz que significaba su muerte, pero también su resurrección. En Mateo capítulo 20, versículo 22, pueden buscarlo ustedes. Cristo habla de su muerte llamándola bautismo. Ahora, para Juan, quien vivió en carne propia estos sucesos, no fue fácil entender por qué el Salvador iba a él, sintiendo que él mismo era quien necesitaba de Jesús. Lo que pasó después, una vez más, acerca de su bautismo, fue la prueba de que estaban frente a aquel que habían estado esperando y que su historia en ese momento estaba recién empezando. Qué bueno que nosotros podamos entender esta historia, un poco más del Señor, un poco más de lo que fue o del porqué de su bautismo, y lograr, aunque sea un poco más, desde este lugar de la historia, entender los acontecimientos que llevaron al Señor, a Jesús, a morir por cada uno de nuestros pecados. Ojalá este pequeño pensamiento podamos entenderlo principalmente y pueda servirnos para pensar un poco más en el amor del Señor hacia nosotros. Que tengan un buen día. Bendiciones, hermanos.